Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en Infoenergética, en esta ocasión para tratar un tema que personalmente creo que es muy interesante y que de seguro va a ser de gran ayuda para el sector fotovoltaico en general, que es analizar las problemáticas que origina la corrosión en estructuras fotovoltaicas, sobre todo pensando en esos grandes proyectos que se hincan a terrenos de diferentes orografías, en diferentes condiciones climáticas, etcétera. Y para ello, pues hemos unido un panel que yo creo que puede aportar muchísimo a este ámbito de la industria fotovoltaica. Nos acompañan, en primer lugar, y por el orden en el que os veo en pantalla, simplemente Pablo Cuesta, CEO de Praxia, a quien estoy seguro que ya conocéis. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrés, y a toda la audiencia de Infoenergética por apoyarnos tanto. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Abel de la Cruz, que es gerente general de American Consul Perú. Abel, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a todos los que nos van a escuchar. Y estoy muy grato de participar en esta reunión. Fenomenal, muchísimas gracias. Nos acompaña también desde Chile nuestros amigos de la Asociación Chilena de Energía Solar, Danilo Jara. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación y muy feliz de estar acá para hablar de este tema tan importante para la industria solar. Así que Muy bien. démosles con esto. Muchas gracias. Gracias. Danilo es director de Regulación y Políticas Públicas de Acesol, que me lo había Ajá. olvidado. Y también nos acompaña Manuel Córdoba. Manuel es CSM de Fototrace. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Andrés, por organizar este webinar, y es un auténtico placer estar entre tantos expertos sobre el tema. Eso es lo que digo yo, que para mí es un placer estar rodeado de expertos que saben aprender de ellos. Sí, al final la pedagogía todavía es muy, muy importante y oye, más en este segmento del que vamos a hablar. Todos entendemos más o menos un poco lo que es la corrosión, ¿no? Es el daño que sufren las estructuras. Pablo, desde Praxia, vosotros lleváis ya una amplia experiencia, un amplio track record suministrando, fabricando estructuras fotovoltaicas para muchísimos mercados, más de 40 creo. Cuéntanos un poquito acerca de cómo las preparáis, de cómo se prepara uno ante esta problemática que puede surgir. Muchísimas gracias, Andrés. Nuevamente, estamos ante un factor crítico, clave, cuando hablamos de corrosión, ¿no? Gran parte de nuestra audiencia, gran parte de la industria solar, bueno, tiene un enfoque creciente financiero. Al final estamos trabajando sobre modelos financieros, sobre precios del EPC, sobre precios de desarrollo, sobre precios de las materias primas, pero hay un factor clave. Esos modelos de negocio son a 20, a 30 o a 40 años. Y para eso tienes que asegurar la durabilidad de los materiales, la garantía de los materiales. Y tienes que conseguir esa garantía de forma muy competitiva, porque si no, no vas a poder hacer el modelo de negocio, ¿no? Por tanto, la corrosión, la protección frente a la corrosión que te permita garantizar esa vida útil de los equipos es determinante. En el caso de las estructuras y de los trackers, bueno, nosotros hacemos solo estructuras, pero bueno, al final, el tema de la corrosión común, ¿no? Porque es acero, pues bueno, hay que solventarlo, ¿no? Hay que solventarlo sabiendo que hay ambientes de distinto grado de corrosividad y suelos de distinto grado de corrosividad. Por tanto, debemos analizar tanto los suelos, la corrosión del suelo, como la corrosión ambiental, como decíamos, ¿no? Entonces, para ello, ¿cuál es la solución estándar, ¿no? de la protección del acero? El galvanizado. Dentro del galvanizado, dos grupos o dos tipologías de galvanizado. El galvanizado por inmersión en caliente, donde una vez que la pieza ya ha sido conformada, ya ha sido cortada, ya ha sido mecanizada con los agujeros correspondientes que tenga, pues se hace una inmersión en zinc, ¿no? Dándole pues el espesor necesario, ¿no? En función de las zonas de corrosión. Y luego importante en la industria solar, pues el recubrimiento zinc-magnesio, ¿no? Que es un galvanizado siderúrgico, que es un galvanizado que se hace sobre las bobinas de acero y que luego, bueno, pues se cortan, se doblan, se mecanizan y, bueno, las empresas siderúrgicas
ofrecen una garantía, ¿no? Incluso después de haber realizado ese proceso, una garantía de durabilidad, una garantía de corrosión en determinadas zonas de corrosión, ¿no? Por tanto, yo creo que el primer mensaje es, oye, hay dos soluciones. En general, en nuestro caso, por ejemplo, los pilares y aquello que va hincado, en el 90% de los casos utilizamos el galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Una vez que también pues da unos espesores mayores, de acuerdo a unas normativas que pueden ser normativas ISO y sus equivalentes en todo el mundo, ¿no? Cualquier mercado, ¿no? Claro. Para las incas. Y luego es verdad que en el sector solar fotovoltaico yo creo que se ha impuesto la solución en la parte de estructura aérea y dependiendo, vuelvo a repetir, de las zonas de corrosión, hay distintos espesores, distintos recubrimientos de esa solución Zinc Magnelis. Hablo de ZM Zinc Magnelis. Sí. En el caso de Arcelor, por ejemplo, todo el mundo habla de Magnelis. Bueno, Magnelis es una marca que tiene Arcelor, los de Tata Steel, por ejemplo, bueno, pues lo llaman de otra manera, pero bueno, al final son unos recubrimientos, ¿no? Con una aleación de zinc magnesio y pequeñas variantes, ¿no? Entre las distintas siderúrgicas. Yo creo que estandariza más la solución, las soluciones de Magnelis, ¿no? De zinc magnesio, porque bueno, al final hay como distintos grados, el recubrimiento 310, el recubrimiento 430, y que en general, siempre sujeto, ¿no? A un análisis por parte de la ingeniería de proyecto, de la ingeniería de fabricante, un análisis de corrosión, nos va a permitir determinar si se puede dar una garantía de 25, 30 o incluso 40 años. Nosotros en muchos proyectos damos garantía de 40 años contra la corrosión. Y ya por último, cerrando esta ronda de preguntas, hay que dar garantía de 40 años, hay que hacerlo de forma muy competitiva y bueno, nosotros en Praxia siempre estamos muy contentos de decir que, oye, más o menos llevamos unos 3.000 megavatios fabricados para 45 países y hasta la fecha hemos tenido 0 incidencias. Y la primera incidencia que se suele plantear, lo comentarán el resto de ponentes, muchas veces en las estructuras y en los traques, la primera incidencia que se plantea es, oye, que esto se me está oxidando, que tengo un problema que no va a durar 40 años, ¿no? Ya. No me quiero ni imaginar lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, ahora lo analizaremos. Se me ha olvidado recordaros que si queréis podéis estar en mute y cuando vayáis a participar os desmuteáis porque a veces se cuela siempre algún sonido y luego siempre es más sencillo. Vamos a seguir entrando un poquito más en el tema. Me gustaría preguntar a Abel de la Cruz, experto en todos los temas de corrosión, precisamente cómo afecta la corrosión en las estructuras y qué la produce mayormente. Bien, sí, la corrosión es un fenómeno natural que es una reacción química o electroquímica frente al medio ambiente de los materiales, principalmente en el caso de los materiales metálicos. Y la corrosión es un desafío para muchas industrias muy sensibles, desde las industrias de gas, petróleo, nuclear, militar, etc. Y lo es hoy en día mucho y muy preponderante su importancia en la industria de las energías renovables y en particular de la industria de energía solar. Quiero centrar en un concepto que es fundamental y que hoy en día ya se está implementando y está resultando muy beneficioso para la lucha contra la corrosión y que creo que es oportuno para la industria solar incorporar esta nueva práctica. A esto se denomina gestionar la corrosión. Gestionar la corrosión es gestionar todas las medidas necesarias para mantener la integridad de un activo. No es solamente trabajar con los métodos tradicionales que ya conocemos, que son las aleaciones, los recubrimientos metálicos, dentro de esto los galvanizados, aluminio zinc magnesio, o recubrimientos poliméricos o recubrimientos orgánicos. De eso hay bastante y hay muy buen desarrollo. Sin embargo, se continuará desarrollando mejores materiales de resistencia para la protección anticorrosiva. Pero de esto ya hay mucho, hay bastante y con muy buenos resultados. El problema está en algunos factores que
afectan mucho los costos iniciales en el diseño. Esto estamos hablando básicamente cómo se diseña un método de protección en un proyecto. El método de protección en un proyecto tiene como parte sensible el conocimiento profundo sobre la corrosividad del medio. Eso es uno de los factores fundamentales. O sea, al no haber un conocimiento profundo, no sabes tú cómo puede reaccionar este medio y provocar las fallas en el futuro. Y no se debe enfocar solamente en los costos iniciales, y no tampoco en la primera etapa del proyecto, que es el diseño. Se debe enfocar las actividades y las prácticas de ingeniería de corrosión en todas las etapas del ciclo de vida útil del activo o de la infraestructura. Llámese el diseño, llámese en la construcción, llámese en el corazón, que es la operación y el mantenimiento, ¿no? Y posteriormente, pues ya vendrá el abandono y el desecho del activo cuando llegue su obsolescencia. Entonces, enfocar las prácticas de ingeniería de corrosión en cada una de estas etapas es la mejor forma que se ha encontrado para poder enfrentar este desafío y ganarle la batalla a la corrosión. ¿Y esto cómo funciona? En la etapa de diseño, por ejemplo, una de las debilidades que tenemos, lo acaba de decir también Pablo, una de las debilidades es el conocimiento del medio ambiente, la corrosividad del medio. No hay información. Un terreno, para poder encontrar todo que afectan la corrosividad, son multifactoriales, tienen muchas variables y hay poco estudio, prácticamente no lo hay estudios, y de esto se necesita estudios de corrosividad del medio ambiente. Hay muchos factores: el pH, el oxígeno, la humedad, el agua, aguas subterráneas, composición química, cloruro, sulfatos. O sea, hay muchísimas variables que afectan, y de esto no hay un conocimiento, lógicamente, por proyectos que recién se van implementando en diferentes lugares geográficos. Igual ocurre con la corrosión atmosférica. Si bien es cierto, tenemos mapas de corrosividad en muchos países, en Chile es uno de los mapas que tenemos más reciente, el año 2012, pero son mapas de corrosividad atmosféricos que te hablan en una zona más macroscópica y no más localizada. Entonces existen mapas, ayuda a los mapas de corrosión a nivel atmosférico cuando se quiere proteger frente a la corrosividad atmosférica. Sin embargo, se necesita aún hacer mediciones más puntuales y más específicas para tener una selección adecuada del método de protección anticorrosiva. Esa es una de las debilidades. Por eso es que muchos de los métodos actuales no dan resultado en el tiempo. Y los problemas se presentan precisamente por esta debilidad. El otro factor que quiero comentar es el cálculo de costos. Normalmente, cuando se lleva a cabo la introducción de un método de protección contra la corrosión, se evalúa básicamente con costos iniciales. Se habla de costo, ¿cuánto cuesta esto inicialmente? Pero hoy en día los costos para selección de una protección anticorrosiva, sea una aleación, un nuevo material, un inoxidable, cualquiera de ustedes, se tiene que analizar el costo de mantener protegida la superficie en el tiempo, la estructura en el tiempo. Los 30 años de tiempo de vida útil para los cuales se ha proyectado la vida de este proyecto, o 40 años, o X, pero se tiene que trabajar con costos en el tiempo. ¿Cuánto me costaría esto mantener la protección? Normalmente no se utiliza esta metodología. Un error, y existiendo normas técnicas para la evaluación de costos basados en el ciclo de vida. Ese es el otro factor fundamental. Uno tercero es que las especificaciones de todo proyecto para la protección anticorrosiva tiene que tener un factor fundamental: asegurar la durabilidad de la protección anticorrosiva. Asegurando la durabilidad de la protección anticorrosiva, podemos asegurar la durabilidad del sustrato metálico. Entonces, este es el otro tiempo. Lean ustedes las especificaciones técnicas de muchos proyectos en temas de protección, y no existe ninguna proyección de expectativa de durabilidad de ese proyecto
Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos donde se han construido refinerías con más de 7.000 millones de dólares, y cuando he leído las especificaciones técnicas, no existía en ninguna parte de la especificación técnica cuál es la durabilidad esperada de la protección anticorrosiva. Ah, interesante porque es algo que buscarías, ¿no? Es que es lógico. Claro. Entonces, este concepto, por eso hoy en día se habla de la ingeniería de la durabilidad. Ingeniería. Entonces, no es un tema de ingeniería de corrosión. Y el otro tema, ya demostrado a través de estudios cuando se difundió el concepto de la gestión de corrosión públicamente en el año 2016, estudio hecho por NACE, y se dio a conocer en Vancouver en un congreso, las mejores prácticas para poder llevar a cabo una mejor eficiente lucha contra la corrosión, y este es el caso de esta industria solar, es gestionarla desde la integridad frente a la corrosión, pero no solamente con prácticas de ingeniería de corrosión, sino con prácticas adicionales a la ingeniería de corrosión. O sea, las prácticas de ingeniería de corrosión son lo que ustedes conocen y lo estoy escuchando y todos van a participar, que es el galvanizado, que es el recubrimientos poliméricos, etc. Estamos hablando ahora de prácticas no relacionadas a la ingeniería de corrosión, de los cuales me voy a referir en la segunda parte. Muy bien. Muchas gracias, Abel. Muy interesante ese concepto. Si hay un país en el que se me ocurre que la corrosión tiene que dar unos quebraderos de cabeza enormes, es Chile. Por las condiciones climáticas, el desierto de Atacama, que además es una de las zonas con mejor radiación solar y donde yo creo que ha habido un boom fotovoltaico en los últimos años. Así que no se me ocurre nadie mejor que vosotros desde ACESOL, Danilo, para contarnos un poquito las experiencias, las problemáticas que se encuentran las empresas en este tema. Sí, bueno, ahí partí contándote que la industria chilena solar, en comparación a otras latitudes del mundo, es bastante joven. El boom solar empezó a llegar acá el 2015 recién, y el grueso de los proyectos se han ido conectando en los últimos 5 años. Hoy día la energía solar representa alrededor del 17-18% de nuestra capacidad instalada, y es la renovable, digamos, más importante, dejando fuera la hidro, que es más bien una renovable histórica que ha tenido Chile desde siempre, pero digamos que la mayoría de los proyectos renovables hoy día son solares. Ya están seguidos un poquito los proyectos eólicos, pero la mayoría son solares. Y como tú bien dices, a nivel utility, están instalados principalmente en el norte de Chile. Chile es un país de bastante contraste, un país muy largo y muy angosto que tiene mucha costa. O sea, todo el país prácticamente tiene costa, y tiene una diferencia geográfica y climática bastante distinta entre el norte y el sur de Chile. O sea, el sur de Chile se parece mucho a Europa Central, para que ustedes se lo imaginen, tipo Alemania, ese tipo de zona. Uno al sur se parece mucho a eso. Y el norte de Chile tiene el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, y en donde están los mejores cielos del mundo, tanto para la industria solar, por la cantidad de radiación que recibe, como también la industria o el mundo de la astronomía. Los mejores cielos para poder hacer astronomía están ubicados en Chile. Y el desierto de Atacama es un desierto bastante complejo, tiene un terreno que tiene características bastante corrosivas, y además es un terreno bastante duro de trabajar, ¿cierto? Entonces ahí se provocan bastantes problemas. De hecho, si uno va y viaja al norte de Chile, uno puede ver la señalética, por ejemplo, de las carreteras. Muchas de ellas está bastante corroída, digamos. Es un tema que se está abordando hace poco tiempo, y que la industria solar no tuvo, digamos, a la vista al comienzo. Digamos que hoy día ya nos estamos empezando a preocupar. De hecho, recién este año la CONAMA, que es un organismo estatal chileno, sacó recién un estudio donde mapea un poco la corrosión, habla de los distintos tipos de corrosión que afectan, digamos, el norte de Chile, y más o menos llega a una estimación de que el costo en los proyectos solares, el costo de mantenimiento asociado solamente a la corrosión puede llegar hasta el 10%, digamos, de los costos totales del proyecto. Entonces es un tema que es bastante importante, y que recién hoy día las industrias están empezando como a
a preocupar, por así decirlo. Ya no es un tema que ha sido abordado del todo todavía. Y algunas de las problemáticas que hoy día se están enfrentando, por ejemplo, tienen que ver con el montaje de los proyectos. A la hora de montar los proyectos, el terreno es súper duro, entonces muchas veces en el proceso de montado se daña, digamos, la protección anticorrosiva de la estructura y eso después trae problemas. Por tanto, ahí hay que tener la sensibilidad o la preocupación de hacer un buen montaje y después de poder hacer un repaso, digamos, darle una mano, digamos, a las estructuras para evitar, digamos, tener ese tipo de problemas. Otro problema que ha sido bien importante ha sido, por ejemplo, con la tornillería, que no es algo que a lo mejor que todo el mundo se preocupa tanto, ya como que uno va y se preocupa de los grandes estructuras, pero después vamos a la tornillería y ahí es donde empieza a haber corrosión y eso genera problemas. En general en Chile tenemos una norma nacional que exige un cierto tipo de protección para la estructura y los tornillos, eh, y, y no siempre esa normativa se cumple, ¿ya? De hecho, es bastante difícil, por ejemplo, conseguir certificación para la tornillería. Si uno va y la compra a nivel nacional, no siempre se cuentan con las certificaciones para poder asegurar que la protección corrosiva es la que dice el fabricante. Muchas veces el que te vende los tornillos, ¿ya? Porque el problema en la estructura más grande no es tanto, porque normalmente eso o se importa o se compra con un gran proveedor y ahí no hay tanto problema, pero en las piezas pequeñas es donde empiezan a haber problemas porque muchas veces los instaladores la compran en el comercio local, ¿cierto? Y ahí no siempre uno puede asegurar que la tornillería tiene la protección suficiente. Entonces, es ahí donde estamos empezando a tener problemas. Ya han habido casos de parques que a los 5 o 6 años están súper corroídos, y eso afecta la vida útil del proyecto de forma importante. Yo supe de un caso, por ejemplo, de un parque que estaba a punto de ser vendido y el comprador a último momento se dio cuenta, digamos, del problema de corrosión que había y el negocio se cayó básicamente, se cayó la venta porque, digamos, la vida útil del parque iba a ser muy reducida. Donde sí no han habido problemas, por ejemplo, en los paneles mismos. Los paneles mismos en general vienen ya súper bien protegidos y ahí no ha habido ningún problema. Es más bien en la estructura de fijación donde hay problemas. Y hoy día eh, Chile tiene normativa, digamos, para exigirle a ciertos tipos de parques, digamos, estructuras que sean anticorrosivas, sobre todo muy enfocado en lo que es generación distribuida, los proyectos más pequeños, pensando en que es un mercado naciente y que se quiere que exista una buena, digamos, reputación de la tecnología. La autoridad se ha enfocado mucho en tener normativa específica para esos proyectos. Y en los proyectos más grandes no existe una normativa tan específica porque se entiende que el inversionista se va a preocupar, digamos, Claro. de este tema porque es parte de su negocio. ¿Ya? Pero digamos que es un problema que está creciendo y que poco a poco las distintas empresas se están sensibilizando, ya de a poco están viendo que es importante invertir en estudios de corrosión antes de, digamos, de pensar siquiera en plantar un parque en una cierta zona y no solo corrosión atmosférica, sino también corrosión del suelo, también digamos, en la fase de construcción contar Claro. con un experto en corrosión que te pueda ayudar a tener buenas prácticas en el montaje para evitar estos problemas que te decía yo de que se raspan, por así decirlo, la protección y eso después genera puntos de corrosión en la estructura y posteriormente todo lo que tiene que ver en el mantenimiento, también incorporar servicios de gestión de la corrosión, como bien decía Abel, que es un punto súper importante. Exacto, claro. Estos ejemplos que cuentas, Danilo, son la prueba también de lo que comentaba Abel, ¿no? Esa falta a lo mejor un poco de cultura, de tener un seguimiento y un análisis previo de toda la estructura y el daño que se puede ocasionar hasta llegando a perder una operación como en este caso comentabas, ¿no? Y precisamente hilando con lo que hablabas de mantenimiento, me gustaría dar paso a Manuel, que es el invitado que falta por hablar. Vosotros en Phototrace, Manuel, sois un software de digitalización que permite llevar a cabo las tareas de mantenimiento y revisar todo lo que se está haciendo. ¿Se puede monitorear esto? ¿Cómo afecta o qué tareas se pueden llevar a cabo para tener en cuenta
el estado de las estructuras? Pues buenas tardes. Como bien dices, Andrés, mi trabajo diario pues, se centra en ayudar a los responsables de operación y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas para que puedan optimizar el rendimiento de estas plantas y cómo lo hacemos mediante la digitalización de sus tareas diarias. Estamos trabajando con la plataforma tanto en España, en Latinoamérica y, sobre todo, tiene referencia con Accesol y con Danilo, sobre todo en Chile. En Chile estamos teniendo bastante éxito, tenemos muchas reuniones presentando la plataforma. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo hago? Pues mediante Fototrace. Como bien has dicho, Andrés, Fototrace es un software que digitaliza estos procesos derivados de las revisiones, mantenimientos y puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas. Y a tu pregunta de si se puede monitorear el estado de las estructuras fotovoltaicas para controlar la erosión, pues la respuesta es definitivamente que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un correcto mantenimiento preventivo de estas estructuras gracias a digitalizar estas tareas de operación y mantenimiento que realizan los responsables y los operarios en campo. Como bien decías, Andrés, en tu correo, pues la corrosión en proyectos fotovoltaicos es un tema muy, muy importante, pero de que no hay mucha divulgación. Efectivamente, hemos dicho que no se habla mucho y es un factor, como han dicho mis compañeros, básico en el tema fotovoltaico. Os quería compartir, a ver si os puedo compartir un momento. Yo creo que sí que vas a poder y si no me dices, pruébalo y vale. Te aviso en cuanto se vea. Vale, si lo veis, me decís. Ya está, ya se ve. ¿Lo veis? Sí. A ver, un segundo, que lo veo yo también. Ejemplo, sí. Vale. Mira, referente a este tema, os quería compartir este post. Este es un post que yo lancé hace más o menos un par de meses en LinkedIn y la verdad que me quedé alucinado y fue increíble porque yo trabajo LinkedIn a diario, lanzo post casi a diario, tanto para Chile como para España, hablando de las soluciones de Fototrace y temas relacionados a la fotovoltaica. Y fijaros lo alucinante que fue este post. El post se llamaba La corrosión del suelo, un enemigo silencioso que puede costarte millones a tu planta fotovoltaica. En él hablaba de los impactos más comunes en la corrosión del suelo, hablaba también de cómo prevenir estos problemas, pero lo que es increíble, que tuvo más de 197.000 impresiones, que es increíble en función del trabajo diario, tuvo 831 interacciones, 115 comentarios y 90 veces compartidos. Y esto nos demuestra el interés que hay sobre esta problemática, aunque no se hable mucho de ello, pero aquí veo que efectivamente hay un gran interés sobre el tema de la corrosión en las estructuras de plantas fotovoltaicas. Totalmente. Buen Vale, ejemplo, sí. Abel en su intervención anteriormente nos ha estado hablando de cómo afecta la corrosión en las estructuras y qué la produce mayormente. No sé si quieres dejar, perdona Manuel, no sé si quieres dejar el post o... Sí, porque os voy a compartir cómo en Fototrace ayudamos a los responsables de mantenimiento mediante tareas preventivas a trabajar con el tema por ejemplo, realizando tareas preventivas. Perfecto. Mira, os voy a compartir cómo trabaja Fototrace. La estáis viendo, ¿verdad? Mirad, esto es Fototrace. Esta es la plataforma nuestra de digitalización. Fototrace tiene un entorno web que os estáis viendo y luego un entorno móvil para que los operarios en campo puedan realizar las tareas que los responsables de operación y mantenimiento les mandan o les crean desde la plataforma, desde el entorno web, que es el que estáis viendo. Aquí, dentro del menú, el responsable de operación y mantenimiento puede tener un control de todas las instalaciones, puede tener también un control de todos los equipos de esas instalaciones, pero lo interesante de la plataforma es en la pestaña donde el menú donde pone tareas. Y os voy a enseñar cómo nuestros clientes a día de hoy están trabajando, creando tareas preventivas para que esos operarios en campo puedan realizarlas. Mirad, vamos a hacer un ejemplo directamente. Yo soy un responsable de operación y mantenimiento y voy a crear una nueva tarea. Pincho aquí, crear nueva tarea. Aquí donde pone usuarios, debo de elegir el responsable de operación y mantenimiento elige a qué operario va a realizar o va a mandar esa tarea. Voy a elegir que la haga Manuel Córdoba. Y aquí, mirad, importante, actuaciones. Aquí nos salen checklists, unos checklists que debe realizar el operario en campo. Elegimos el checklist. Estos checklists es muy importante comentaros que son todos personalizables en función de las necesidades de esa tarea. En este caso yo he creado uno ad hoc
vamos, he creado una doc que están utilizando y también se lo paso yo a mis clientes cuando tienen una necesidad, o lo pueden crear ellos o se lo creo yo específicamente. Aquí he creado un checklist que es checklist de inspección de corrosión de estructuras fotovoltaicas. Lo pinchamos, damos a continuar y ahora damos una prioridad a esta tarea. Vamos a poner que es una tarea con una prioridad alta. El estado de esta tarea está pendiente de realizar. Ponemos una fecha inicio de cuándo queremos que ese operario en campo realice esta tarea. Decimos que la queremos que la realice el día de hoy, día 18. Queremos que la termine el día de hoy también. Perdón. Que la termine el día de hoy. Un segundito. Que la termine en el día de hoy. Y mirar esta pestaña que es muy interesante para el tema que nos aborda. Aquí hay una pestaña, no sé si la veis bien, que pone tarea recurrente. Tarea recurrente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros, el responsable de operación y mantenimiento, pincha en tarea recurrente, puede elegir que esa tarea se realice o semanal, mensual, trimestral, semestral o anual. En este caso, cuando, por ejemplo, decimos que esa tarea se realice semestral, significa que esta tarea ya no deberíamos de volver a realizarla, sino que automáticamente a ese operario en campo le va a saltar cada 6 meses que realice esta tarea preventiva. Correcto. Aquí podríamos poner una descripción de la tarea, me lo voy a poner cualquier cosa, y esto también es muy interesante. Podríamos añadir documentos para que ese operario en campo y luego desde su aplicación móvil pueda realizar esa tarea. En este caso le voy a añadir, un segundo, le voy a añadir, por ejemplo, una guía de corrosión de plantas fotovoltaicas, que yo creo que puede ser interesante para que ese operario en campo, si tiene algún tipo de duda al realizar esa tarea, pueda consultar. Perfecto, pues se está cargando la guía. Un segundo. Y esto le llega al operario. Se cargó la guía. Perfecto. Esta guía, como bien dices tú, es para el operario, para que luego desde su aplicación móvil, si tiene alguna duda para realizar esa tarea preventiva, pueda consultarla. Le damos a continuar y ahora vamos a elegir sobre qué instalación queremos que se realice esa tarea preventiva. Decimos que se va a realizar sobre la instalación de Parque La Colonia, la añadimos, bajamos aquí y le damos a enviar. Y si podéis ver aquí, esta tarea se ha creado con éxito. Hemos realizado una tarea preventiva para que un operario en campo la realice. Muy bien. Ahora os voy a compartir. A ver si lo veis. ¿Lo veis, verdad? Sí. Perfecto. Ahora yo estoy con mi teléfono móvil. Ahora nos ponemos en el caso de que el operario esté en la planta fotovoltaica, en la instalación fotovoltaica y en su aplicación móvil dentro del teléfono. Aquí podéis ver que está Foto3, que es la aplicación móvil. El operario en campo lo que tiene que hacer simplemente pincha en la aplicación y si veis aquí abajo, a la derecha, veis que pone como una pestañita de tareas. Sí. Vale, pues en este caso el operario pincharía en la pestaña de tareas y veis que aquí aparecen tanto tareas completadas, tareas que ya hemos realizado y en este caso tareas pendientes. Aquí al operario le sale en su teléfono móvil esa tarea que le hemos realizado que hemos creado por el responsable de operación y mantenimiento para que realice en campo. Perfecto. Esta tarea le ha llegado al operario, el operario pincha en la tarea y aquí le sale la tarea que tiene que hacer. Tiene que hacer un checklist de inspección de corrosión de estructuras fotovoltaicas con una prioridad alta. Es un evento de revisión de mantenimiento, el estado es pendiente. Aquí tendría, como os he comentado, esa guía que yo le he añadido. A su operario en campo por si tuviese alguna duda para realizar esa tarea, que puede consultarla, en este caso de una empresa Orbis, una empresa de referencia en corrosión de estructuras fotovoltaicas aquí de España. Y ahora lo que debería de hacer simplemente el operario en campo es pincharía estos 3 puntitos y veis que hay que poner realizar tarea. Sí. Perfecto, pues el operario en campo va a realizar la tarea que se le ha sido encomendada por el responsable de operación y mantenimiento. Perfecto. Aquí nos sale el checklist que el operario en campo debe de completar. Voy a ir rápido para no leer todo lo que... Vale, la planta fotovoltaica, sí, en este caso la voy a poner no apta. Existen indicios de acumulación de humedad, ponemos que sí. Se observan cambios de coloración en la superficie metálica, decimos que sí. Vamos a poner que está fatal. Hay presencia de ampollas, se identifica grietas o fisuras. Hay signo de corrosión, sí. Conexiones, fijación, los pernos y tuercas y tornillos frente al signo de corrosión, sí.
Los puntos de anclaje también. Se observa corrosión, sí. Soportes y guías y módulos, sí. Las uniones entre las estructuras y los módulos solares frente a acumulación de suciedad. Se observan acumulaciones de polvo, sí. Lo estoy poniendo todo fatal, para que lo veáis. Sí. Se identifican residuos químicos también. El drenaje del agua, la lluvia, no. Mantenimiento de acciones, se exigen registros, no. Estructuras han sido tratadas, no. Vale, y ahora mira, esto es muy interesante. Una vez que ese operario ha realizado el checklist que se le ha encomendado, puede tomar evidencias tanto vía cámara de fotos, tanto fotos o vídeo. En este caso voy a coger, el operario haría una foto, en este caso voy a coger yo una foto que sería esta, por ejemplo, la que teníamos antes, para que se vea que está fatal. Este documento gráfico se añade a ese checklist. Ahora mismo el operario firma como que ha realizado esa tarea preventiva. En el caso de que si se requisiere, el responsable firmaría también. Y ahora mismo pondríamos el resultado de esta tarea preventiva. En este caso ha sido una tarea preventiva no apta. Pondríamos no apta, daríamos a enviar, pondríamos en esta tarea y hemos terminado, el operario en campo ha terminado de realizar esta tarea preventiva. Si os dais cuenta, ahora nos vamos a lo que sería el entorno web y el responsable de operación y mantenimiento en tiempo real, si se va a la instalación fotovoltaica sobre la que ha pedido hacer esa tarea preventiva, que ha sido Parque La Corrotia. Fijaros, esta instalación, antes de hacer esa tarea preventiva, estaba activa. Ha pasado a tener una incidencia. O sea que ya sabes que hay que actuar. Perfecto, fijaros, si yo ahora mismo pincho dentro de la instalación, el responsable de operación y mantenimiento pincha dentro de la instalación y bajamos aquí. Aquí vemos actuaciones, próximas actuaciones, actuaciones externas y alertas. En este caso, en las actuaciones, vemos que el 18, el día de hoy, a las 16:40, se ha creado una revisión por parte de quién, por parte de qué operario en campo, por Manuel Córdoba. Y el estado de esa instalación fotovoltaica queda con incidencia. Fijaros aquí, por eso el tema de digitalizar todos esos procesos. Fijaros claro, aquí es importante. Sí, porque si no, no lo puedes saber. Correcto. Fijaros aquí que el responsable de mantenimiento en tiempo real se le ha creado un informe en PDF. Se ha creado un informe en PDF, un segundito que está cargando, con toda esa revisión. Revisado por Manuel Córdoba, resultado no apto y el resultado de todo ese checklist que el operario en campo ha realizado. Aquí viene incluso el documento gráfico. Aquí podéis ver, el documento gráfico. Y ahí veis la firma del operario que ha realizado esa tarea preventiva y el responsable. Muy facilito. Perfecto, muy bien. Pues, Manuel, ¿Qué deberíamos hacer alguna vez que se ha creado esta tarea de revisión preventiva y se ha creado una incidencia? Pues el responsable de operación y mantenimiento debería realizar ahora una tarea correctiva. Claro. Mandaría una tarea correctiva mediante la aplicación a ese operario en campo para que arregle o subsane todas esas deficiencias que ha controlado. Claro. Pues así es como desde Fototrace estamos ayudando a las empresas tanto en España como en Latinoamérica, en Chile, a ayudarles a digitalizar y a la prevención de esas tareas preventivas. Muy facilillo y muy intuitiva. Sí, y bastante rápido y claro, con las herramientas digitales, pues claro, hoy en día puedes llevar a cabo esto de una manera mucho más ágil. Es que nos encontramos, y como bien decía Danilo, ahora mismo en España, pues llevamos más tiempo con el tema de la fotovoltaica. En Chile, Danilo os ha dicho que llevan 10 años y ocurre en España, pero sobre todo también hay en Latinoamérica, en Chile también. Todavía me estoy encontrando que cuando yo hablo con responsables de mantenimiento, esas tareas preventivas o esos reportes los siguen haciendo todavía con un Excel, con una hoja. Y claro, se pierde la información y es realmente un problema. Normal. Vale, perfecto, Manuel. Pues mira, si quieres puedes ya dejar de compartir la presentación, que ha estado muy interesante, porque de una manera muy ágil pues se puede tener un poquito este control. Pasamos al segundo turno, que pues me parece muy interesante hablar de experiencias, hablar de posibles soluciones, sobre todo, ¿no? Porque la problemática creo que queda bastante clara. Y Pablo, vuestra experiencia está clara sin incidentes,
pero os habéis encontrado con condiciones climáticas de todo tipo. Y no sé si podemos destacar algunas de ellas, efectos. Estás en mute, por si acaso. No me había dado cuenta. Muchísimas gracias, Andrés. Hombre, la reflexión de Abel es muy pertinente y muy interesante en cuanto a la ingeniería de la durabilidad. Al final tienes que hacer el análisis del estudio de corrosión y es verdad que a veces te puedes encontrar con zonas, ¿no? Sobre todo, comentaba Danilo, en generación distribuida, pues muchas veces estás en suelos industriales y en zonas industriales donde te hacen la advertencia de decir, oiga, no se fije usted solamente en un estudio de corrosión genérico, porque aquí pues, puede haber emisiones altamente corrosivas y bueno, y luego las clásicas, pues zonas de mayor salinidad, ¿no? Por cercanía al mar, etcétera, en muchísimos países, ¿no? Con lo cual, para evitar, ¿no? Como bien decía Manuel, encontrarnos con incidencias que son difíciles de gestionar y que tienen un coste, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, como en todos los procesos, la ingeniería, el análisis en profundidad, el estudio de qué es lo pertinente para esa zona, trabajando siempre sobre unos estándares, ¿no? Que yo creo que es un poco en las estructuras y en los trackers, al final vamos a ir a soluciones de galvanizado porque son las comercialmente viables, ¿no? Aquí al final, si te encuentras con un suelo especialmente corrosivo o con zonas, como decimos, ¿no? En zonas de generación distribuida, nos hemos encontrado también con las marquesinas, ¿no? Te dicen, no, es que aquí hay que hacer la pintura, el galvanizado, no sé qué. Bueno, pues es que a lo mejor el proyecto no te va a ser viable, ¿no? Aquí al final del día se trata de generar kilovatios hora limpios, pero también baratos, ¿no? Entonces, analicemos en profundidad el suelo, donde efectivamente hay que ganar conocimiento y profundidad, porque muchas veces un estudio geotécnico simple no te va a dar los parámetros de corrosividad que debes considerar, porque, es decir, una garantía de 40 años, pues hombre, no se puede dar alegremente, ¿no, Andrés? Es decir, yo creo que estamos ante una industria que tiene una enorme presión de plazos, que tiene una enorme presión de costes, pero debemos ser conscientes de que si das una garantía de 40 años y, hombre, y eres una compañía sólida que puedes efectivamente dar esa garantía, pues debes analizar los parámetros, los inputs de entrada muy bien, que luego la salida va a estar siempre en galvanizado por inmersión en caliente o en soluciones de zinc magnesio, porque si no, no vas a ser competitivo, ¿no? Pero mi mensaje es ese, ¿no? Trabajemos pensando en cómo poder garantizar esa durabilidad, porque va a ser determinante para el proyecto fotovoltaico. Y ya acabo. Muchos de los que nos vean dirán, jo, vaya rollo, estos tíos hablando de corrosión, pero es que es crítico. Es que es una parte absolutamente fundamental y que una vez más en Infoenergética habéis dado en la clave, ¿no? De un asunto vital para esta industria. Muchas gracias, Pablo. Es verdad que no es un tema sexy, porque es más sexy hablar de tecnologías de conversión fotovoltaica, que si TOPCon, que si inversores, ¿no? Pero es una problemática que queda claro que afecta muchísimo y de la que se habla poco. Pues muy interesante lo que comentabas, Pablo. Siguiendo un poquito en esta dinámica de soluciones posibles, Abel, lógicamente, gracias a tu conocimiento y tu experiencia, ¿qué se puede hacer para solucionar cuando ya está la problemática encima? Si es que se puede hacer algo. Estás en mute también, por si acaso. Por supuesto, Andrés. Sí, y como te digo, uno de los conceptos básicos que se tiene que insertar a nivel de la organización es precisamente el concepto de la gestión de la corrosión en todos los niveles, y para eso tiene que haber una política al interior de la organización responsable de toda la infraestructura y la durabilidad de la infraestructura en el tiempo. Entonces, esto ya no es un tema puntual de buscar una solución aislada, esto es un tema que forma parte de la gestión de la organización, de todo el proyecto. Y esto es lo último que se está manejando para ser más eficaz y eficiente en este desafío frente a la corrosión. Yo había mencionado que habían dos etapas. O sea, en realidad la corrosión
en las actividades de corrosión, las técnicas se manejan en cada una de las etapas del proyecto a lo largo de la vida útil del activo, ¿no? Se maneja en la etapa de diseño, que habíamos estado hablando, algunas debilidades que teníamos desde ahí. Quiero sumarle una debilidad que una de las personas que ha intervenido ha mencionado. El diseño estructural es muy importante que tenga en cuenta la prevención de la corrosión, o sea, en el diseño mismo. Por ejemplo, soldaduras discontinuas, cantos vivos, angulados, no redondeados, no dejar resquicios. Todo eso forma parte de la ingeniería de la corrosión y se debe trabajar en el diseño, en la etapa inicial del proyecto, ¿no? Luego tenemos la otra etapa fundamental, que es la etapa del mantenimiento, de la operación, que es la etapa más larga, donde se tiene que hacer un trabajo mucho más exhaustivo. Y ya mencionó antes, creo que Danilo, sobre el tema de llevar todo este control mediante una digitalización, y eso es fundamental, va de la mano. Pero acá hay un tema, puntualmente, que deberíamos monitorear, ¿no? ¿Qué se debería monitorear? Vamos a referirnos al tema de estructuras de soporte. No voy a hablar de los componentes eléctricos de los paneles, pero puede formar parte también. Por ejemplo, la inspección, la evaluación y el monitoreo, ¿no?, del periódico del estado de integridad del sustrato metálico, el estado de integridad del sustrato metálico frente a la corrosión, y monitoreo del estado del sistema de protección anticorrosiva. ¿Qué está protegiendo? El galvanizado. Pues bien, ¿en qué estado se encuentra el galvanizado de deterioro? Eso es muy importante. ¿Cómo ha avanzado ese deterioro? ¿Qué tipo de fallas ha ocurrido? Esa es otra tarea dentro del monitoreo. El análisis de causa raíz de las fallas que aparecen cuando ya la operación está, los equipos están operando. ¿Qué tipo de fallas? Desconocer las fallas es no llegar a la causa raíz, sino buscar las soluciones reales en el mantenimiento. La otra tarea es el mecanismo, el monitoreo también, pero de la corrosividad del medio, monitorear la corrosión. Hoy en día ya hay sensores que te permiten captar la corrosividad del medio a tiempo real. En ese momento te calculan la humectación, la cantidad de tiempo que permanece humedecida la superficie, te calculan los cloruros, los dióxidos de azufre, te calculan varios factores que te permiten dar la corrosividad. Igual también hay métodos para calcular el monitoreo, el seguimiento de los cambios de corrosividad que tienen los suelos. O sea, monitorear eso durante la etapa de operación. Luego tenemos de ahí la planificación ya del mantenimiento, no buscar que el mantenimiento sea proactivo, sea un mantenimiento predictivo basado en la condición, no correctivo, no correr detrás de la corrosión, sino adelantarnos a ella, sobre todo en este tipo de infraestructura que hay miles de activos. Entonces, luego tenemos la elaboración de las especificaciones técnicas en este mismo capítulo, y luego la supervisión y evaluación de cómo se ha desempeñado el método de protección anticorrosiva, cómo se ha desempeñado el galvanizado. De ahí salen las lecciones aprendidas. Cómo se ha desempeñado el aluminio, la aleación con magnesio, cómo se ha desempeñado un polímero que se ha aplicado de alta durabilidad. De ahí nacen las correcciones. Luego tienes evaluar algo que no se hace, la rentabilidad de toda la protección, del sistema de protección. ¿Ha dado resultados? ¿Es rentable este método de protección? Luego, para ir terminando, es implementar auditorías internas de todos estos procedimientos. Sin auditorías internas no vamos a tener mejora continua. Y la mejora continua es fundamental en el mantenimiento. Mejorar el mantenimiento en base a toda esta información anterior, cómo podemos crear nuevas alternativas para ser más eficaces y eficientes. Por último, por donde ustedes han comenzado, Infoenergética.
fundamental en toda organización para la prevención es la capacitación del personal involucrado, pero no solo la capacitación del personal directamente del área de mantenimiento, sino todo el personal. La política de gestión de corrosión viene desde la gerencia general hoy en día en las organizaciones, hacia toda la organización. Ese es el enfoque que les puedo brindar. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Abel. Forma parte de toda esta pedagogía que estamos promoviendo también en este caso, pues de estas problemáticas que origina la corrosión en las estructuras. Danilo, antes comentabas, ¿no?, que en Chile, pues una industria todavía joven, que habían ejemplos de empresas que todavía no habían tenido en cuenta estos efectos de la corrosión, y no sé si ya ha dado tiempo para que veáis las primeras actuaciones para intentar evitar más problemas o cómo están atajando esta problemática las empresas. Estás en mute también, por si acaso te recuerdo. Sí, mira, ¿ahí me escucho? Sí. Sí. Mira, por ejemplo, en el mundo de la generación distribuida, lo que hemos visto es que se está usando mucho aluminio ionizado, por ejemplo, y que ha dado muy buenos resultados. Ya digamos, la estructura en Chile, ya nosotros tenemos una ley de generación distribuida que lleva 10 años aproximadamente, entonces ya tenemos estructuras con esa edad y en general hemos visto que funciona bien para ese tipo de proyectos, ¿ya? Entonces ahí hay un punto a favor, y eso en parte ha sido porque la normativa lo exigió desde un comienzo, ¿ya? Pensando un poco en que esta era una tecnología un poco más nueva, por así decirlo. Son los mismos paneles, pero digamos que un proyecto de generación distribuida tiene una lógica distinta a lo que es un proyecto de gran escala, y que depende mucho de la reputación de la tecnología para que las personas se aventuren a invertir en este tipo de proyectos, ¿cierto? Entonces, dado que tenemos una normativa específica que lo exige, es lo que se está usando hoy día y ha funcionado bien. En general, como decía Abel, tener buenas prácticas, un poco las empresas se están dando cuenta de tener buenas prácticas, como les decía, al momento de perforar el suelo, instalar, empotrar ahí los soportes, tener los cuidados de que digamos, los recubrimientos no se vean dañados, y también se están abriendo bastante a técnicas más innovadoras, más nuevas, quizás para nosotros más nuevas, quizás para Europa no es tan nuevo, pero por ejemplo, como lo que mencionaba Pablo, el uso de Magnelis, por ejemplo, que se está como popularizando, digamos, en los últimos proyectos. También el monitoreo avanzado con sistemas digitales. Cada vez más empresas se están interesando en hacer un seguimiento, digamos, del comportamiento de la estructura para ir tomando decisiones, y también un poco el interés de ir contratando más estudios de corrosión. Creo yo que eso es uno de los puntos más importantes, porque es algo que se hacía muy poco, casi no se hacía antiguamente, y ahora las empresas se han estado dando cuenta que hay que contratar estudios de corrosión tanto al momento del diseño del proyecto como también al momento de comprar proyectos, que es algo que también se está dando mucho hoy día acá en Chile, que llegaron empresas, desarrollaron proyectos y ahora están vendiendo esos proyectos normalmente a fondos de inversión. Estos fondos de inversión se están dando cuenta de que es importante a la hora de comprar el proyecto para valorizar el proyecto, establecer la vida útil, digamos, y los costos de mantenimiento que va a involucrar el proyecto, es hacer estudios de corrosión al momento de realizar la compra, ya un poco para evitar quedarse, entre comillas, con un muerto, ¿cierto?, encima, porque no compra el proyecto y después a los 5 años el proyecto está todo corroído, y es un gran problema para el comprador, ¿cierto?, que no tuvo forma de decidir ni tomar decisiones a la hora del diseño y la construcción, y que se está quedando con un producto terminado. Entonces, súper importante ahí tener esa precaución e incorporarlo dentro del checklist que tiene que hacer el inversionista a la hora de comprar el proyecto. Creo yo que esos son los aprendizajes que hemos tenido en el último tiempo acá en Chile. Claro. Qué interesante, ¿no? Que de repente el estudio de corrosión se convierta en una herramienta vital para no perder una oportunidad de negocio como lo que ponías antes, ¿no? Claro. Manuel, vosotros, pues a través de la herramienta habréis visto muchos casos, muchos ejemplos.
coméntanos un poquito también sobre experiencias. Te voy a pedir, por favor, que no te limites de los 5 minutos más o menos. Nos excedemos un poquito de la hora, pero es normal. Y cuéntanos Sí, un poco de experiencias. en este caso voy a ser un poquito más breve. Nada, pues como bien dices tú, según veo nuestros clientes en el uso de la plataforma, pues la corrosión es particularmente problemática en zonas costeras. Aquí en España estaríamos hablando de la zona de Andalucía, Galicia, Claro. y allí en Chile, que me corrija Danilo, que lo conoce mejor que yo, estaríamos hablando de la zona de Coquimbo y Valparaíso. Sí, ¿verdad? Sí, Valparaíso es costa y Coquimbo es desierto, así que... Correcto, por la alta humedad y la presencia de aerosoles salinos que aceleran esa oxidación. La radiación solar, la salinidad genera un deterioro rápido en esos recubrimientos protectores. Podríamos hablar también de zonas y regiones desérticas y semiáridas. Aquí en España tenemos Murcia, tenemos Almería, y allí en Chile tendríamos el desierto de Atacama y Antofagasta. Y allí es debido sobre todo por los fuertes cambios de temperatura que generan esa expansión y contracción de materiales y las tormentas de arena y polvo. Luego tendríamos también aquí zonas con alta contaminación industrial. Aquí estaríamos hablando de Madrid, Cataluña, región metropolitana de Santiago, y es debido a esas emisiones de gases como dióxido de azufre que aceleran esa corrosión. Claro. Y luego, para terminar, hablaríamos de zonas de alta montaña y frío, como serían los Pirineos y la Sierra Nevada y los Andes. Es lo que nos estamos encontrando básicamente con esa experiencia de quién está utilizando ese checklist de tarea preventiva para evitar la corrosión en la estructura de plantas fotovoltaicas. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias. Antes de cerrar, porque evidentemente no se puede analizar todo ni tocar todo en una charla de 1 hora, pero sí hay algunas cositas que a mí me iban llamando la atención. Os las quiero preguntar así al aire para el que quiera responderlas. Antes de nada, sí que quiero hacer un paréntesis. Yo, que soy un total ignorante de este tema, me llamó muchísimo la atención cuando conocí que los efectos de la corrosión del suelo eran tremendos, porque yo en mi ignorancia pensaba que la corrosión, pues, venía mayormente del aire, ¿no? Pues si el aire, la brisa marina lleva salinidad, pues erosiona las estructuras, pero no sabía que el suelo podía ser tan dañino. La pregunta que os quería hacer es, a nivel de costes, yo supongo que no se puede determinar un coste concreto, pero ¿qué volumen de costes podemos estar hablando cuando hay un problema en una estructura? Como por ejemplo el de la fotografía que compartías antes, Manuel, solucionar ese problema. ¿Qué puede conllevar? ¿Un recubrimiento, una pintura? ¿O puede conllevar tener que desmontar la estructura, montar otra? En ese caso, Pablo, imagino que sabrá, es más experto que yo. Pablo no sabe porque no tiene incidentes. Ah, vale, correcto. Pues entonces yo creo que Abel es más experto que cualquiera de nosotros en ese tema. La lanzo al aire, no sé si se puede comentar un poquito. Hombre, yo diría sobre todo, y Manuel, muchísimas gracias, la incertidumbre. Es decir, es que claro, el problema es que si no tienes identificado un problema, es que dejas un proyecto en stand-by, ¿no? Desde el proceso de ideas, el proceso de compra, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el alcance del problema? Es que ese es el principal problema muchas veces, ¿no? Hombre, ¿cuál es la solución? Es decir, yo creo que la incertidumbre en cualquier actividad, pero especialmente en esta, donde al final nos vas a decir, oiga, es que puede incluso afectar a la viabilidad del proyecto, ¿no? Uh-huh. Claro, un coste que no tienes contemplado desde un principio. Y que no sabes cuál va a ser el coste, Andrés. Claro. O si es un coste, o si es un problema que no has sabido identificar desde el principio y que no es un terreno adecuado, que puede ocurrir también, ¿no? Claro. Muy bien, pues me había quedado esa duda. Abel, ¿sí? ¿Quieres decir algo? Es muy común afrontar problemas de costos que no están previstos. Evidentemente nadie prevé, hay un artículo de Falla que yo publicaba en LinkedIn y decía esto: nadie prevé cuando uno inicia un proyecto de construcción que van a haber problemas o que vas a tener tales o cuales problemas, y por lo tanto hay que tener una partida especial. Nadie lo hace. Cuando ocurre esto es donde nos enfrentamos con muchos problemas a un conflicto, todo un conflicto para llegar a encontrar. Lamentablemente siempre primero se buscan los responsables porque nadie quiere hacerse cargo de esto. Eso es lo primero que se hace, pero debería ser de dónde nació. Por eso hablé del análisis causa-raíz,
que deberíamos incorporar y que no se incorpora en una práctica en el tema del control de corrosión. El análisis de causa-raíz es fundamental para encontrar los factores que afectaron para que y que eso sea una lección para que no vuelva a ocurrir. Entonces, y esto es muy difícil de cuantificar, pero si te digo, una falla a nivel, por ejemplo, de recubrimientos, una falla catastrófica que te ocurra prematuramente, y eso es antes del año, y no estaba proyectado, y estaba proyectado para un tiempo de vida de 8 años, 7 años, pues te va a costar por lo menos 10 veces de lo que te costó. Solamente la reparación te va a costar 10 veces de lo que te costó, ¿no es cierto?, la aplicación de ese método de protección. 10 veces. Ya estamos hablando un desplazamiento en sitio, estamos hablando del acceso, las operaciones, pagar el lucro cesante. O sea, tienes ahí un muchísimo costo. Este es el gran problema. Claro. Y es el problema de muchos proyectos. Cuando ocurre esto, las fallas prematuras, que son las que normalmente van a litigio y se genera pues hasta la imagen de la marca cae, es todo un conflicto, ¿no? También hay un tema ahí que hay responsabilidad de los proveedores en esto, en que siempre cuando se enfrentan a un tema de esto, siempre pues tiran el lado para el otro lado, cuando debería incorporarlo y buscar las soluciones, y tu prestigio y confianza se puede restituir, así tú tengas el problema o lo hayas generado tu empresa, la de ingeniería, la de aplicación, la de fabricación, el de diseño, no sé. O sea, eso es uno de los temas muy comunes en corrosión, las fallas. Dice, el especialista de fallas en corrosión es el que tiene mayor cantidad y complejidad en las labores que cualquier otro, que el que previene. Eso es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay algún tema o algún comentario que queráis añadir antes de que demos por cerrado el panel, algo que os haya quedado en el tintero. Si no, estoy seguro de que tendremos otra oportunidad. Así que paso a despedirme y agradeceros también por orden de cómo os veo aquí. Ahora lo vamos a cambiar, empiezo desde el final. Manuel, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy interesante conocer desde Fototrace cómo ayudáis en este tema. Muchísimas gracias, Andrés, y enhorabuena por organizar este webinar. Muchísimas gracias. Danilo, muchísimas gracias también por tu participación y por contarnos la experiencia tan interesante de Chile. Sí, muchas gracias por la invitación y abierto a cualquier otra conversación que podamos tener en el futuro. Cuenta con ello, muchísimas gracias, Danilo. Abel, también muchísimas gracias por tu aporte desde la experiencia y con ese mensaje tan claro de la necesidad que hay de llevar a cabo una ingeniería durante todo el proceso. Gracias a todos ustedes por la paciencia y a todos tus escuchas y personas que nos van a ver. Y yo los invito a continuar con esta tarea, esta lucha, este desafío frente a la corrosión, porque es un problema que incide muchísimo en la sostenibilidad y va a ser prácticamente la ingeniería y la corrosión y la gestión el futuro para poder apoyarnos en mejorar nuestros desarrollos y tecnología. Seguro que sí, muchísimas gracias. Y Pablo, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tu experiencia y por el conocimiento desde Praxia. Gracias a ti, Andrés, y a todos los ponentes. Ha sido magnífico, todas las reflexiones. Genial. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos los que hayáis visto este vídeo. Si queréis conocer más acerca de cada una de las empresas o asociaciones que han participado, aquí en la descripción del vídeo tenéis el link tanto de los ponentes como de sus empresas y nos vemos en una próxima entrevista o charla.